Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más volvemos a encontrarnos para tener el estudio de la palabra en este día. Continuamos con la serie que he titulado Parábolas de Jesucristo, pequeñas historias que transforman el alma. Hoy vamos a estudiar la parábola del rico y Lázaro. El tema es la realidad del mundo de los muertos. Para esto vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, de los versículos 19 al 31, y leo como acostumbro de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez, y un hombre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste los bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que no envíes a mi casa a mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó: No, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de poder compartir y estudiar este mensaje. Señor, la realidad, Padre, de la muerte y la realidad de que un día vamos a estar, Señor, en un lugar, sea en el cielo o sea, Señor, en el mundo de los muertos, esperando un juicio, es algo que tarde o temprano todos vamos a tener que enfrentar. Ayúdanos a analizar esta parábola. Ayúdanos, Señor, a recordar que, Padre, el tiempo de nuestra muerte puede estar pronto y que necesitamos estar a cuentas contigo. Sea para estar contigo, Señor, eternamente, que esa es mi oración, que todos aquellos, Señor, que escuchen puedan, Señor, tomar esa decisión de hacerte, Señor, de sus vidas. Vengan al conocimiento del Evangelio y puedan reconocer su estado de pecado, confesarlo y arrepentirse. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, en esta día, mis hermanos, vamos a estudiar esta parábola, una parábola que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, relató a los judíos, quien sigue él confrontando. Estamos hablando de los fariseos, de los escribas, y en este caso específicamente a los fariseos. Ahora, en la vida tenemos que aceptar ciertas realidades. Hay ciertas realidades que a veces nos cuesta trabajo enfrentar y aceptar, pero son importantes. Por ejemplo, la realidad del tiempo, que el tiempo pasa. El tiempo, mis hermanos, obviamente dice un dicho que hasta los santos lo lloran cuando se ha perdido. La realidad de la vejez. Sabemos que un día, ¿verdad?, vamos nosotros a llegar a una edad madura y que las condiciones tal vez no van a ser tan buenas como nosotros quisiéramos. La realidad, por ejemplo, de llegar a ser responsable. Y cuando digo eso, dejar la etapa de niño y llegar ahora a aceptar que somos adultos. La realidad también, mis hermanos, de que a veces la enfermedad va a venir a nuestras vidas
y la enfermedad va a atacarnos. La enfermedad tristemente va a hacer que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. Y la realidad también de que un día vamos nosotros a morir. Tarde o temprano, todos nosotros vamos a morir. A mí en lo personal, una de las realidades que me ha costado aceptar es la realidad de la vejez. De que un día, mis hermanos, si Dios me lo permite, voy a llegar a ser, ¿verdad?, una persona anciana y no sé cómo es que voy a terminar mis días. Y eso a veces trae a mi alma, a mi mente, ¿verdad?, zozobra, descontento. Pero obviamente Dios es el único que sabe qué es lo que va a pasar en nuestras vidas y nos encomendamos y confiamos en Él y en su divina providencia, que lo que sea, nosotros debemos obviamente aceptarlo. Bueno, vemos pues, mis hermanos, que en esta parábola que acabamos de leer, la parábola del rico y Lázaro, primeramente el Señor Jesucristo, al compartirnos esta parábola, Él está marcando, ¿verdad?, un gran contraste. Un contraste. Cuando hablamos de contraste, podemos hablar entre lo blanco y lo negro. Y en este contraste o diferencia de dos personas, está hablando de dos personajes, dos personas que son muy distintas la una de la otra. Por ejemplo, uno era muy rico y suntuoso, al cual le complacía mostrar su apariencia física y también el hacer alarde de su estado social y económico. O sea que el fin o la meta de este individuo, de esta historia que el Señor Jesucristo está compartiendo, era el de disfrutar de los placeres de la vida y llevarlo a cabo a su máxima plenitud. Ahora, obviamente existen muchas personas que tienen esa mentalidad. También está el otro lado, la historia, ¿verdad?, del otro personaje, que esta persona, este individuo era una persona muy pobre. Y no solamente pobre, pero cierta enfermedad en su piel, porque dice el pasaje que aún venían los perros y le lamían sus llagas. Ahora, este pobre hombre, ¿verdad?, no podía ni aún proveer para sus necesidades básicas, que son comida y salud. Y la importancia, mis hermanos, de esta parábola, recuerden, el Señor Jesucristo usaba estas pequeñas historias para que la gente al escucharla pensaran y llevaran a una conclusión en sus vidas. Y para nosotros es lo mismo. Esta historia, a pesar de que pueden ser los personajes ficticios, tiene puntos importantísimos y centrales que van a afectar nuestras vidas si nosotros ponemos atención. Ahora, leo en el versículo 14 del capítulo 16 el pasaje que dice: los fariseos, que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de Jesucristo. O sea, los fariseos, mis hermanos, eran personas, individuos que se dejaban llevar por la comodidad, se dejaban llevar por el tener posesiones materiales. Y no solamente eso, dice, se burlaban del Señor Jesucristo. Yo le he comentado y le he dicho, no es malo tener una casa, no es malo tener un carro, no es malo tener una cuenta de banco, pero nosotros como cristianos, nuestro énfasis, mis hermanos, no está en las posesiones materiales, sino en el reino celestial. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces vemos pues que estos fariseos que amaban las posesiones materiales, ellos creían, y no solamente creían, pero habían extendido esa creencia, esa enseñanza de que la bendición de Dios se reflejaba o se veía expresada en la abundancia que una persona tenía en cuanto a bienes materiales, posición económica y posición social. Y que si alguna persona era pobre, era porque estaba en un estado de pecado
y el juicio de Dios estaba en esa persona. Entonces, al Señor Jesucristo relatar esta historia, vuelve nuevamente a traer una expresión de admiración y de espanto y de asombro a estos personajes que lo estaban, a estas personas que lo estaban escuchando, porque hay un giro en esta historia. Ahora tenemos dos personas. Había un cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Nos está hablando pues de que este hombre, mis hermanos, todos los días se vestía de una manera, ¿verdad?, en la cual pues muy nítidamente, con la mejor ropa, el púrpura y el lino fino eran obviamente ropas que usaban los gobernantes, personas, ¿verdad?, que tenían una posición muy alta, ya sea en el gobierno o tenían mucho dinero. Entonces, pues, este hombre obviamente, ¿verdad?, usaba de esa manera. Luego tenemos al otro hombre llamado Lázaro, que se tiraba en el suelo a la puerta, cubierto de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y no solamente eso, aún dice, venían los perros y lamían sus llagas. Recuerden, en los tiempos del Señor Jesucristo, los perros eran animales inmundos. Nadie, ¿verdad?, los tenía, o los que los tenían obviamente sabían que eran animales que no, mis hermanos, eran animales que no se usaban como mascotas. Nosotros hoy en el día lo usamos y no es nada malo, pero quiero decir, aún dice, los perros que eran despreciados venían con Lázaro y lamían sus llagas, dando a entender que los únicos que se atrevían a tener alguna relación con Lázaro eran aquellos perros que aún eran despreciados en la sociedad. Bueno, ahora vamos, hermanos, a ver algunas de estas cuestiones que nos van a ayudar a traer más luz a esta parábola. Primeramente, recuerde, el hombre rico. El hombre rico, mis hermanos, no se le da nombre. Si usted dice, aquí ve, había un hombre rico. Aunque algunas personas le llaman Dives, le dan el nombre de Dives, que no es un hombre, sino es una traducción del sustantivo rico en latín, y Lázaro, el mendigo, sí tiene un nombre que es Lázaro. Ahora, la palabra latina para rico es Dives, y en la Biblia Vulgata, que fue usada por la Iglesia Católica Romana desde el siglo IV hasta nuestros días, que en algunas veces se usa latín, ¿verdad? Fue traducida del hebreo y del griego al latín. Fue realizada alrededor del finales del siglo IV por Jerónimo. Se usa ese nombre, pero es un sustantivo, quiero decir, se le usa la palabra rico, ¿verdad? Un hombre rico. Y por eso esa es la razón que a veces se le menciona como Dives, pero en realidad la palabra Dives, como dije antes, en latín es rico, pero sin embargo este hombre, mis hermanos, no tenía un nombre en esta parábola. En otras palabras, fíjese que era un hombre sin nombre para Dios. Y la diferencia entre esos dos personajes es algo muy importante. Fíjese que la diferencia entre estos dos hombres es la primera, vamos a llamarle escena. La primera escena es donde se nos presenta al hombre, la condición de Lázaro, la condición del hombre rico y su situación. Vemos pues que esta diferencia entre estos dos hombres es algo importante. Fíjese que es la diferencia entre el ser conocido y honrado por Dios y el no ser conocido ni honrado por Dios. O sea que el rico no conocía a Dios y por lo tanto, como él no tenía una relación con Dios, él era desconocido para Dios. Dios no podía honrarlo. Y él, mis hermanos, no era alguien a quien Dios conocía como su hijo.
Y esto ha sido algo que a veces a nosotros los evangélicos se nos ha acusado, se nos ha dicho: ¿por qué ustedes reclaman ser hijos de Dios? Bueno, porque nosotros usamos la palabra de Dios como nuestra fuente de autoridad, fe y práctica. Y la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 11 y 12, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, en el momento en que una persona reconoce su estado de pecado, en el momento en que una persona reconoce que tiene que arrepentirse y viene al conocimiento de Dios, viene a ser de creación de Dios, a ser hijo de Dios. Y eso lo dice la palabra. Ahora, el otro lado, Lázaro. Lázaro sí, Lázaro sí conocía a Dios y era conocido por Dios. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor Jesucristo le da un nombre. Es la única parábola en donde Jesucristo le da un nombre a un personaje, Lázaro. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía obviamente algo en mente. La palabra Lázaro en hebreo significa Dios es mi ayuda o Dios es mi ayudador. Eso nos da a entender entonces en esta historia que Lázaro confió en que Dios le ayudaría a pesar de sus circunstancias. Sus ojos de la fe estaban puestos en Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, de Jacob. Y que las bendiciones que tal vez él no estaba recibiendo en este mundo, algún día las tendría por confiar y poner a Dios como su Señor. O sea, Lázaro quiere decir: Dios es mi ayuda o Dios es mi ayudador. Ahora, como siempre, vamos entonces, mis hermanos, a estudiar esta parábola. Primeramente, ¿quién es Lázaro? Bueno, Lázaro significa en esta parábola es el hombre que pone su esperanza en Dios. El hombre que sabe que su única ayuda y sustento en esta y la otra vida proviene de Dios. Que aunque las circunstancias puedan ser adversas y pasen cosas graves en su vida, sigue adelante caminando por fe hasta completar su peregrinaje en esta tierra. O sea, confía que su segura ayuda viene de Dios y que él es que el individuo es un peregrino en este mundo. Número 2. ¿Quién es el hombre rico? Bueno, es el hombre pecador que pone énfasis en disfrutar en los placeres de este mundo y de esta vida. No se preocupa por la otra vida, la vida eterna. Piensa que nunca va a morir. Piensa que gracias a su propio esfuerzo, él ha hecho, ¿verdad?, a todo lo que ha podido. Eso lo ha llevado adelante y por lo tanto debe de disfrutar de los placeres de esta vida al máximo. Ahora, otra situación que está ahí, vemos que habla del seno de Abraham. El seno de Abraham, mis hermanos, significa, con el seno de Abraham, significa pues, ¿verdad?, que es el cielo. O sea, una frase que era bien conocida por los judíos, con la que comúnmente expresaban la felicidad de llegar a un estado futuro para estar con todos los santos y estar con el padre Abraham, que obviamente era el padre de la nación, y estar eternamente con Dios. Y otro elemento que es importante es el Hades. ¿Qué es el Hades? Bueno, el Hades es el lugar donde moran las almas de aquellos que han muerto físicamente y esperan el día del juicio final. El Hades, mis hermanos, ya es un lugar de tormento real,
donde el alma de la persona, de aquel que muere sin Cristo, fíjese, está consciente, piensa, habla, conoce y recuerda lo que hizo en su vida. Ahora es muy importante hacer una diferencia. El Hades no es lo mismo que el infierno. Algunas traducciones, algunas Biblias ponen el infierno, pero hermanos, el Hades es el mundo de los muertos, el infierno, ¿verdad?, es el destino final de las almas que van a ser juzgadas por Dios, por Cristo, después del milenio, y que de las personas, individuos que sus nombres no fueron hallados en el libro de la vida. Entonces, punto número 1. Recordemos pues que la muerte es el destino final de todo hombre, que nos va a llevar a uno de dos lugares. Nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al Hades y como consecuencia al infierno. Fíjese que por fe y por gracia, el alma de los hombres, de los que han creído en Jesucristo, van a la presencia de Dios cuando uno muere. El apóstol Pablo lo dice: estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios, en el libro de 1 de Corintios. Entonces, fíjese que es algo muy importante. O sea, Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario pues un precio muy alto para que todos aquellos que aceptemos ese sacrificio podamos estar y vivir con Él eternamente. Obviamente, si reconocemos nuestro estado de pecado y cambiamos nuestra manera de vivir. Ahora, Lázaro, mis hermanos, no fue al cielo por ser pobre. Es algo muy importante. Muchos piensan que los pobres van a ir al cielo. Usan el pasaje de Mateo 5:3, es sacar fuera de contexto un pasaje, porque dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahora, hay que poner atención en las palabras. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando dice los pobres en espíritu, está hablando de aquellas personas, individuos, ¿verdad?, que han entendido, han reconocido que su estado espiritual es un estado de bancarrota, que delante de Dios son culpables y que saben que nada que sea fuera de la gracia y la misericordia de Dios puede concederles esa salvación. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, tenemos que entender, mis hermanos, que amigo que me escuchas, la importancia entonces de entender que somos salvos, porque la gracia de Dios se deposita en nuestros corazones. Él nos llama para ser salvos. Ahora, dice el pasaje, pues, en la segunda fase, dice, sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, fíjense que aquí hay algo muy interesante. Se nos dice que Lázaro no fue sepultado. Posiblemente por su estado, mis hermanos, de ser tan pobre, ¿verdad? Posiblemente fue sepultado, fue arrojado a una fosa séptica. Y algunos comentaristas es posible que digan que fue arrojado, ¿verdad?, al basurero, quemado en un basurero, no sabemos, pero no se nos dice que fue sepultado. Ahora, lo que sí se nos dice, mis hermanos, es verdad que el rico sí fue sepultado. Dice, y el rico y murió el rico y fue sepultado. Ahora, se nos dice esto, yo creo, para hablarnos de que tal vez fue el último honor que este hombre recibió. Un honor con gala. Si usted se fija más abajo, dijo que tuvo 5 hermanos. Y es posible entonces que este hombre fue sepultado
con gran pompa, ¿verdad? Tuvo un funeral donde llegaron sus amigos, sus familiares, sus vecinos y todos aquellos individuos que lo conocían y hicieron duelo por él. O sea, se nos habla, pero lo único que se nos habla y se nos dice, obviamente, es que tristemente fue uno de los honores, ¿verdad?, que este hombre tuvo. Mas, sin embargo, fíjese, sin embargo, él no estaba en el cielo, él estaba en el Hades, en el mundo de los muertos, donde van aquellos que mueren sin Cristo Jesús a esperar el día del juicio final, donde van a ser juzgados por las obras. Ahora, también dice ahí, dice que estando en tormento, el rico, dice, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y Lázaro en su seno. Y gritó, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Fíjese que vemos ahora una realidad muy diferente. Lázaro está en el seno de Abraham, está disfrutando en el cielo. Y ahora, tristemente, el rico, hermanos, está en un lugar de tormento, en un lugar donde él está consciente, como dije anteriormente, él está recordando, él sabe, ¿verdad?, que está separado de otras personas, mas sin embargo, él puede ver a Abraham. Ahora, es algo muy importante porque este relato, mis hermanos, es antes, esta parábola es dicha antes de que el Señor Jesucristo obviamente muriera. Y este relato, mis hermanos, se nos dice pues antes de la ascensión del Señor Jesucristo, ¿a dónde? Al cielo. Cuando Cristo murió, dice varios pasajes que yo le voy a mencionar, dice que fue testificar a los espíritus encarcelados de su triunfo en la cruz del Calvario, y también fue a llevar a todos aquellos santos que habían muerto desde Adán hasta que el Señor Jesucristo murió, hasta que estuvo con el ladrón en ese día en el paraíso. O sea, por eso dice Jesucristo le dijo a uno de los ladrones, de cierto te digo que ya estarás conmigo en el paraíso. O sea, allá en el seno de Abraham, para llevar a todos esos santos al cielo. Ahora, esto obviamente tiene su base en el libro de Efesios 4:9, en Colosenses 2:14 y 15, y en Primera de Pedro 3:18 y 19. Algunos dicen que cuando habla de los espíritus encarcelados está refiriéndose a los espíritus de los demonios que fueron apresados desde los tiempos de Noé, desde los tiempos antiguos. Algunos dicen que está hablando obviamente de aquellos individuos que estaban en este lugar y que esperaban que el Señor Jesucristo viniera, muriera y los llevara en definitivamente al cielo. Ahora, nosotros creemos así porque hay pasajes en el Nuevo Testamento, como dije anteriormente. Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios. Ahora, hay otra realidad, punto número 2, otra realidad que nosotros, mis hermanos, tenemos que aceptar en esta parábola. Y esta es la realidad del castigo eterno. La realidad del castigo eterno que comienza en el Hades o el mundo de los muertos y por la eternidad cuando sea una persona lanzada al lago de fuego o al infierno. Y vamos a ver, fíjese, en esta parábola ciertas realidades de dos hombres que representan, a uno representa a aquellos que son salvos, el otro hombre representa a aquellos que han sido condenados. Dos diferentes creencias. Primeramente, fíjese, un hombre, mis hermanos, estaba en el paraíso, estaba en el seno de Abraham o estaba en el cielo. Y el otro estaba en el Hades, esperando juicio divino y eterno. Uno de estos hombres estaba gozando ya de la vida eterna y el otro estaba en angustia esperando ser condenado eternamente.
Otro estaba disfrutando ya del premio eterno que se le promete al creyente. Mientras que el otro, mis hermanos, estaba en bancarrota espiritual eterna. Y esa es una de las desgracias. ¿Por qué nosotros no pensamos en la realidad de que un día vamos a morir? ¿Y por qué no nos preparamos? Tristemente, es una de las realidades que el ser humano muchas veces tarda en aceptar. Fíjese que mis hermanos, una persona estaba acompañado de Abraham y los santos, mientras que el otro estaba solo, abandonado, sin alguien con quien hablar, sin alguien con quien compartir y sin alguien con quien tener compañerismo. Hace muchos años yo escuché de personas que decía que cuando una persona se moría y se iba al infierno, a mí me dijeron, bueno, allá en el infierno vamos a hacer fiestas y vamos a tomar y vamos a tener baile y bueno, allá nos vamos a tener diversión. ¿Sabe usted que eso es erróneo? Cuando uno, mis hermanos, va al mundo de los muertos, primeramente al Hades, es un lugar solo, es un lugar de tormento, es un lugar en el cual uno no va a compartir con otras personas. Estás consciente, pero no estás teniendo una relación con otros individuos. Fíjese que uno estaba gozando del agua espiritual que procede de la misericordia de Dios. Y el otro estaba sediento de la misericordia de Dios, pues estaba, fíjese, recibiendo la ira consumidora de Dios por la eternidad. Por eso él le dice, deja que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Hermanos, es algo terrible. O sea, esta ilustración que el Señor Jesucristo, esta parábola que el Señor está usando, es para hablarnos de una realidad. La realidad de que si nosotros no estamos teniendo una relación con el Señor Jesucristo, si nosotros no nos estamos enfocando en las cosas espirituales y le estamos dando prioridad, como este hombre rico, a las cosas materiales, el disfrutar de la vida, no nos estamos preparando, y que el día en que muramos es algo que nosotros, si no estamos preparados, vamos a tener que enfrentar. Todos nosotros hemos tenido pesadillas, ¿no es cierto? Yo he tenido pesadillas y recuerdo que una de mis pesadillas es que andaba yo caminando en un bosque y de repente me salió un tigre. Y ese tigre, mis hermanos, empezó a perseguirme y yo corría y mis piernas estaban tan pesadas y por más que quería correr, el tigre venía. Y recuerdo que el tigre brinca y viene y cae en mí. Y en eso, mis hermanos, pienso y digo que sea un sueño y que sea un sueño. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios era un sueño. Tenía encima la almohada, estaba yo forcejeando y fue un sueño. ¿Y sabe usted que una vez que nosotros morimos, ya no hay un regreso? Ya no hay un regreso. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio final. ¿Por qué nosotros, que hemos escuchado acerca de la realidad de la muerte, de la realidad de lo que pasa, por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? Fíjese que Lázaro fue un ejemplo de la dependencia en Dios. El rico, mis hermanos, estaba consciente de que su ejemplo con sus 5 hermanos no había sido un buen ejemplo y tenía ahora en claro lo que le esperaba a sus 5 hermanos. Por eso él les dice, ¿verdad? Le dice, entonces te ruego, Padre, versículo 27, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él les prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. O sea, este hombre, mis hermanos, está consciente de que no fue un buen ejemplo para sus hermanos.
Él sabe que su prioridad era el de pasarla bien, el de tener diversión, el de vivir la vida hoy, pero vivió la vida para sí mismo y se olvidó de su futuro. Hermanos, Lázaro estaba recibiendo la bendición eterna por medio de la misericordia de Dios. El rico quería que sus hermanos fueran bendecidos por medio de las buenas nuevas del evangelio, pero ¿sabe qué? Era algo que ellos tenían que aceptar en este mundo. Y eso es algo, un privilegio que Dios nos ha dado. Hoy nosotros podemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Usted me está escuchando, usted puede ir al internet, usted puede ir a una iglesia y muchos están despreciando este mensaje. Si usted no ha hecho esa decisión, este es el día. Yo le hago ese llamado. No nos enfoquemos tanto en las cosas materiales, porque usted bien lo sabe. Vamos a morir y todo lo que nosotros hemos hecho, lo que tenemos va a quedarse en este mundo. Tu teléfono, tu tablet, tu carro, tu casa, tu cuenta en el banco, todo eso y más cosas que tenemos no nos van a ayudar en la otra vida. En conclusión, ¿qué podemos aplicar, mis hermanos, amigos, en nuestras vidas de esta enseñanza? Bueno, recuerde, mientras estamos en este mundo, tenemos muchas oportunidades de buscar la vida eterna, porque como dice Hebreos 9:27, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto, el juicio final. Recuerde pues que al igual que el hombre rico, podemos poder buscar de vivir de una manera suntuosa, vivir para el día de hoy, preocupados por los afanes e intereses de este mundo. Pero si descuidamos nuestra alma, esto puede ser algo grave y de graves consecuencias para nuestra vida eterna o la eternidad. Cristo nos relató esta parábola para hablarnos de la realidad de que un día vamos a morir y que vamos a dejar este mundo y que tenemos solamente dos opciones: ir a su presencia y estar con Él, o estar fuera de su presencia, esperando en el Hades el juicio final para ser condenados. Fíjese que hay dos muertes y hay dos resurrecciones. La primera muerte es física, solo del cuerpo. Dependiendo de nuestra relación y condición con Dios, al morir es que vamos a ir al cielo o vamos a ir al Hades, al paraíso o al seno de Abraham. La segunda muerte es cuando el hombre será juzgado por sus obras y por ellas es condenado. ¿Okay? En este caso, después del milenio, todo aquel que no sea hallado su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego o al infierno, donde sufrirá eternamente. Y la otra muerte, la muerte espiritual. La muerte espiritual también tenemos nosotros que reconocer que tenemos que recibir a Cristo como Señor y Salvador y tenemos que ser transformados. La primera resurrección es para los que están en Cristo o durmieron en Cristo. Y la segunda resurrección es para quienes no murieron en Cristo, es decir, su incredulidad de Dios y sus mandatos, ¿verdad? No estuvieron en sus corazones y resucitarán para presentarse en el juicio divino, el juicio eterno. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Mi pregunta es: ¿estás preparado? Si mueres hoy, si mueres en una semana, en un mes, ¿estás preparado para saber a dónde vas? Si no es así, como siempre te pido que hagas esa decisión. Vamos a ir en oración. Padre bendito, venimos ante tu presencia pidiendo que tengas misericordia, Señor, que nos ayudes a saber en dónde es que estamos nosotros poniendo nuestra esperanza.
si es en las cosas materiales o en las cosas espirituales. Trabaja en nuestros corazones. Ayúdanos a reconocer la realidad de que un día vamos a morir y, Padre, debemos hoy elegir el lugar a donde vamos a estar eternamente. Esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.